es del 70%. El cielo está nublado. Coronavirus, nuevo récord de contagios. Con 1.200 casos confirmados de coronavirus, ya son 32.800 los infectados en el país. El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes que durante las últimas 24 horas se registraron 23 muertes y son más de 850 las víctimas fatales. La mayor concentración de casos prevalece en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El presidente Alberto Fernández evalúa prorrogar el aislamiento hasta el próximo 12 de julio. Bueno. Lo peor está por venir. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró que la curva de contagios en la ciudad de Buenos Aires es ascendente, y pese a eso, descartó la posibilidad de retroceder con la flexibilización de la cuarentena en la ciudad. Nosotros sabemos que tenemos una curva epidémica en la ciudad, sabemos que esa curva epidémica tiene un R arriba de 1, por lo cual, como siempre digo, lo peor está por venir. Todavía tenemos la montaña por delante, pero ese R por arriba de 1 es de una progresión lenta y estamos intentando ir a todos los barrios porteños proactivamente a hacer el mismo fenómeno que hicimos en los barrios populares para intentar bajar el R rápidamente debajo de 1 y que lo que estemos viendo en los próximos días, que va a ser un aumento, observemos que los casos... Tras la reunión con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y Daniel Goyán, evalúan nuevas medidas de control para el transporte público y la continuidad de la cuarentena en el AMBA. Vicentín, expropiación y empresa mixta con YPF Agro. Lo aseguró el presidente Alberto Fernández. El gobierno envió un proyecto de ley al Congreso para expropiar Vicentín y busca estatizar el control de la cerealera. Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo, dio detalles de cómo será la nueva empresa gracias al modelo de YPF Agro. Trabajadores de Vicentín respaldaron la intervención del gobierno. 7 horas 4 minutos en Buenos Aires, la temperatura actual es de 15 grados y la humedad es del 70%. El cielo está nublado. ¡Muy bueno! ¡Qué vergüenza! No, está buenísimo. Además tenés re linda voz. Yo tengo una voz de pánfila. Está bueno. Hola, Mariano. Hola, Alicia. Claro, buen día. Estábamos escuchando el informativo que grabó Vanina. Está bárbaro, pero solo me cabe preguntarte algo que te lo hubiese... Bueno, después igual te lo escribo. Pero me parece a mí como que lo grabaste en voz baja porque el resto de la familia estaba durmiendo. ¿Es así? Sí. Bueno. No, sí, lo grabé en voz baja. Está grabado en voz baja. Bueno, eso no te permite lucir la voz. Porque se nota. Es que igual me da vergüenza, ¿eh? Es Está como bien. que en ese momento pongo la voz bajita y me empiezo a cerrar y como que... Está bien. Vos sabés que yo estoy haciendo un trabajo de investigación que tiene que ver con eso, con la expresión oral. No nos acostumbran a expresarnos de manera oral y la clave acá está en leer en voz alta. Toda la práctica que hagan en radio, la clave está en leer en voz alta y ¿cómo es? Y sobre todo si se toman el trabajo de hacer esto, Sí. si se toman el trabajo de leer con este lápiz metido acá en la boca, después cuando lo sacan el lápiz, se van a dar cuenta que la modulación es más abierta y eso le permite proyectar más la voz, que la voz llegue más lejos, sin gritar. Es un ejercicio que se hace en las escuelas de locución, se hacen, y nosotros particularmente, bueno, ya lo vamos a hacer en su momento. Yo lo hago en la universidad. ¿Locución gratuita hay? ¿O son todas pagas las de locución? No sé cuánto se paga en el ISER, no sé cuánto se paga, porque el ISER le pertenece al Estado. Claro, y pero es pago el ISER. Después el resto de las escuelas de locución que hay son todas privadas. El COSAL y la escuela de Éter, la de Aliberti y alguna otra que haya por ahí son pagas, pero de última van y rinden el examen en el ISER. Aún el COSAL, que es el más viejo de todos, que es el Colegio Salesiano, que está ahí en Almagro,
que es donde está la escuela del COSAL, ahí se recibieron un montón de locutores. De última, cuando terminan, van a rendir el examen al ISER, y el ISER es el que se entrega el certificado. Eso sería interesante. Sí, yo si quieren les puedo averiguar. Comparto cátedra con un profe en Avellaneda que da clases en el ISER, así que cualquier cosa le preguntamos a Sebastián, que es compañero mío. El ISER todavía mantiene ciertos cánones que por el examen de ingreso en muchos casos es como discriminatorio. O sea, si no das con un nivel mínimo no te permiten entrar. Pero también hay cursos para prepararse, para llegar al examen de ingreso y no rebotar. Pero bueno. A mí siempre me interesó, pero la verdad es que no me gusta ni cómo se escucha mi voz en los audios. Bueno. Pero siempre también tuve eso de presentación que me gusta. Yo tengo un compañero. Pero bueno, es cuestión de laburarlo, seguro. simplemente. Yo tengo un compañero de trabajo en Quilmes que tiene una empresita que se encargan de hacer coaching, y lo contratamos todos los años en el espacio de graduados de la Universidad de Quilmes, que es donde yo pertenezco también. Lo contratamos todos los años para que venga a dar el taller de oratoria, que es muy útil para aprender a pararse en un público, adelante de un público, y dar una charla, por ejemplo, cómo preparar esa charla, cómo mover las manos, cómo moverse, cómo caminar, cómo expresarse. Algunas cuestiones para tener en cuenta, algunos ejercicios para hacer previamente, y es muy útil porque también te sirve para una defensa de tesis, si tenés que preparar un trabajo y explicarlo adelante de una cantidad de personas, qué cosas tener en cuenta. Bueno, está piola, y lo hacemos todos los años de manera gratuita, lo contrata la universidad, y ya me voy a encargar de contratarlo desde nuestra universidad para que lo podamos hacer. Yo el otro día, no sé si se dieron cuenta, pero me puse muy nerviosa cuando le estaba hablando a Caballero, y cuando me pongo nerviosa hablo más rápido, ¿viste? Y como que no pienso lo que estoy diciendo, como que te quiero escupir todo de una para que se termine el momento de la vergüenza. Pero igual yo no lo noté. No se notó, bueno, entonces está todo en mi cabeza, nada más. Bueno, si querés, Vani, si querés, volvelo a hacer en voz alta. Si no, el trabajo está aprobado. Ok. O sea, no, está perfecto, digamos, pero se nota y queda como así, como temeroso, ¿viste? Como si lo hubieras hecho con miedo, y si lo pudiste hacer en voz baja, esperá que se vayan todos, o grabalo en el baño, qué sé yo, de última, si te da vergüenza. No sé. No, igual es que por más que esté sola, va a pasar lo mismo, porque soy yo el problema. Pero está bien, sí, me tengo que animar. Bueno, nuestra carrera es clave la expresión oral, ¿eh? Y en algún sentido, si tenemos que reforzar alguna cosa, es bueno que saberlo, porque lo podemos reforzar dentro de la materia. Esta materia en algunos lugares se llama lenguaje sonoro y tecnología radial. En muchos lugares se llama así la materia, lenguaje sonoro. El lenguaje sonoro tiene un montón de particularidades, y yo estoy tratando de trabajar esto a nivel secundario, porque en muy pocos lugares te exigen leer en voz alta. Los pibes más chicos tienen serios problemas de leer en voz alta, y me gusta trabajarlo ya desde la escuela secundaria. Pero bueno, está bueno, quedó bien el trabajo. Y bueno, después, si viene Abraham, le preguntamos si no tiene problema de escuchar el de él, que es el otro que subieron. Bueno, ¿alguna cuestión que quieran plantear antes de empezar la clase? ¿Alguna duda que tengan de algún trabajo práctico y quieran salvarla por acá? Si no, empezamos con el Se le cayó a Vanina, ¿eh? Sí. Igual estoy grabando, así que bueno, esperamos 2 segundos para ver si... No sé si mandaron algún trabajo más, porque ayer no corregí. Ayer a la noche nos enteramos de la buena noticia que significó que la ministra le firmara todo al rector. Hay algunas cosas que va a haber que trabajar. Yo hace un rato estuve charlando con el rector.
una hora. Yo no sabía, yo pensé que a vos también te refrendaban el cargo. No, Vos yo ya estás designado y ya sí, está. igual el cargo mío lo vamos a tener que cambiar porque yo estoy designado por Garabano, que no me llena de orgullo, y, y estoy designado ad honorem, Ah, porque esas eran las Mirá vos. cosas que hacía Buján. El cargo de director me lo pagaban como o sea, lo mismo que me pagan como profesor de esta materia, se replicaba y eso era el pago por el hecho de trabajar como director. O sea, como si diera 2 materias a la vez. claro, Y claro. y los cargos directivos tienen otros valores, que ganan Sí, más sí, sí. plata. Bueno, uno de los logros de Codino fue lograr que refrendaran todos los cargos como corresponde. Entonces ahora lo que va a tener que hacer es cambiar el mío. Ok. Pero Ok. bueno, eso para mí fue un motivo de orgullo, porque él le pidió la renuncia a todo el mundo, menos que a mí. Y eso para mí fue muy importante, que reconociera el trabajo que yo vengo haciendo. Mucho tuvo que ver Cristina Camaño, que es la interventora del AFI. Saben de qué hablo, ¿no? La interventora actual del AFI era la directora de la carrera de Derecho, y ella fue la que le dijo al rector y a Eve, Marcelo se tiene que quedar en el cargo, y bueno, por eso continué. Pero bueno, ahora lo vamos a tener que cambiar para cobrar. Pequeño detalle. Sí, ¿no? Bueno, no sé qué. ¿No escribió en el chat algo, Vanina? No. Los otros días se le cortó la luz hasta ahora. Sí. Bueno, vamos a. La clase de hoy tiene un texto que acompaña a la clase y que va a formar parte de un trabajo práctico. O sea, la clase de hoy tiene como referencia el texto de Analía Elíades. ¿Alguna vez sintieron nombrar a esta persona? Analía No. Elíades. Bueno, Analía es una compañera docente, investigadora del CONICET, que trabaja en la Universidad de La Plata. Yo tengo muchas ganas de convocarla, vamos a ver qué podemos hacer. Pienso que no va a tener problema de participar de alguna charla. Se especializa en derecho a la comunicación. Es un texto que seguramente lo van a retomar y lo van a ampliar cuando cursen la materia Derecho a la Comunicación. Tenemos una materia que es Derecho, que la da Paula Abdala, la profe nuestra. Pero normalmente la materia se termina enfocando en los últimos años y sobre todo en comprender a fondo qué es y cómo llegó a suceder la ley de medios. La tan hablada y tan criticada ley de medios K, según Canal 13, tiene todo un proceso de estudio que seguramente lo van a retomar en la materia. Nosotros lo que vamos a ver hoy, y vamos a tomar el texto de Analía porque está muy bien elaborado, es un texto cortito. Lo que nosotros vamos a usar son alrededor de 16 páginas. Yo se los voy a compartir en el Classroom en PDF. Y lo que ustedes van a ver es el proceso de historia de la radio en la Argentina desde la primera transmisión, que fue en 1920 y que dentro de poquito tiempo vamos a cumplir 100 años, desde ese momento, y nosotros vamos a trabajar hasta la década del 60, toda la década del 60, hasta la década del 60, vamos a trabajar el texto porque es donde más fuerza tiene con relación a nuestro trabajo, que es la radio. Recién en la década del 60, o sea, Perón lo manda a Jaime Yankelevich a los Estados Unidos a que investigue de qué se trata esto de que dicen que hay un aparato que reproduce imágenes, qué es esto de la televisión. Ese fue el criterio de Perón. En la década del 50 lo mandó a Jaime Yankelevich a Estados Unidos, y Jaime Yankelevich volvió a nuestro país con una serie de aparatos que ya en Estados Unidos estaban en desuso, que los habían reemplazado
por algunas cosas mejores, pero bueno, lo trajo para acá y de alguna manera puso en marcha lo que después terminó siendo Canal 7 de televisión, la televisión pública al día de hoy, y que la primer prueba que se hizo, o sea, una vez que se instaló todo y se le dio talleres a las personas que trabajaban en ese particular, una vez que quedó, ahí vuelve Vanina, una vez que se instaló, Perdón, 27 de agosto fue el primer día, la primera transmisión. Ahora arrancamos con eso. Les voy ahora comparto la pantalla y seguimos con esto. La primera transmisión de televisión fue el 17 de octubre de 1951, que es el acto de renunciamiento de Evita en el Ministerio Ministerio de Acción Social, en ese momento era el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, esa fue la primera transmisión de televisión. Toda la reglamentación que vino posterior a la década del 60 tiene más que ver con la televisión que con la radio. Entonces, por eso nosotros marcamos un punto de inflexión para el trabajo nuestro. El trabajo nuestro va a ser charlar ahora, vamos a charlar acerca de las reglamentaciones que hubieron desde la primera transmisión hasta la década del 60. Así que yo tengo preparado esto que también lo voy a compartir. ¿Se ve bien? Ajá, sí. Sí. Vamos a ponerlo Historia de la para radio completa, argentina. así lo ven. Esto que ustedes ven ahí es el circuito eléctrico del primer receptor de radio. El primer receptor de radio, este es el diagrama, ahí si ustedes pueden ver, si yo muevo el mouse, se ve que muevo mi mouse. Eso Sí. que está ahí es la antena, tenía algo, esto que dice D1, para que ustedes sepan, esto que dice D1 es lo que se conocía con el nombre de galena. Cuando ustedes escuchen decir que había radio a galena, bueno, la galena era este D1 que está acá en este grafiquito. Es una piedra que tiene particularidades, así como tiene el imán, un imán cualquiera que se pega a los metales. Eso es una particularidad que tiene esa piedra, que ya está en la naturaleza, tiene la propiedad de poderse pegar a los metales. Bueno, la galena tiene la particularidad de recibir ondas electromagnéticas, que son las que llevan la información de la radio. Cuando una radio se pone al aire, lo que se pone al aire son ondas electromagnéticas. Y esa piedra tiene la particularidad de recibirlas. Entonces, el que inventó la radio, Marconi, allá por el 1800, se dio cuenta de eso y armó este aparato de radio, pero tiene la particularidad, esto que ustedes ven acá, ahí lo señalo con el mouse, esto que ustedes ven acá es el dibujito de un auricular. O sea, la primer transmisión de radio había que escucharla con un auricular. Con lo cual nos damos cuenta que la radio era algo para una sola persona. No lo que es ahora que uno sube el volumen y lo escuchan varias personas. En ese momento, para escuchar radio había que ponerse un auricular. Y esto es un punto importante porque significó un cambio importante dentro de las transmisiones de radio. Bueno, ahí está la fecha que decía Valentina, 27 de agosto de 1920. Estamos tratando de preparar un trabajo para participar como universidad en la Red Nacional de Audiovisual. Estamos trabajando con el profe de televisión, ya les voy a acercar un poco más de información, porque se está queriendo hacer todo un tema festivo. Nos puso por primera vez en la escala mundial. ¿Por qué? Porque alguien tomó un aparato de radio, estos personajes que están acá enumerados, estos 5 jóvenes, Mujica, Belloc, Carranza, Guerrico y Susini. Susini era el más loco de todos estos locos de la azotea, que los denominan así. ¿Por qué? Porque era médico, tenía un buen pasar económico y trajo de Estados Unidos un equipo de radio que se usaba para la guerra, se habían usado en la guerra del 14 para comunicarse entre pozos, ¿cómo se llama? Entre los pozos de combate, que no me sale el nombre. Las trincheras. Trincheras. Para comunicarse entre trincheras usaban aparatos de radio. Bueno, Susini se trajo uno
trajeron algunos más, ¿no? Algunas personas tenían aparatos de radio y se comunicaban entre ellos. Entonces un día se subieron y pusieron una antena arriba del Teatro Coliseo y transmitieron una ópera y alguien a distancia escuchó esa ópera. Esto que graciosamente debe haber sido una locura, terminó dando lugar a la primera transmisión comercial de radio, porque las transmisiones de radio eran militares. La locura de Argentina después se copió en otros lugares del mundo. No está comprobado si fue así, pero nosotros nos arrogamos eso. El primer lugar del mundo en donde la transmisión se usó con otros fines y no militares fue en Argentina. Y bueno, no tenemos ganas de discutirlo, fue así, chau. A otra Fue cosa. así, punto. Primer radio de comunicación social fue en la Argentina, ya está a punto. Se lo conoce con el nombre de broadcasting. Las broadcasting son emisoras comerciales de radio. Bueno, un aparato de radio antiguo tenía este formato. Bueno, yo les voy a compartir este PowerPoint que tiene la pantalla dividida en dos. De un lado vamos a encontrar algunos sucesos propios de la época, de la década del 20, y del otro lado vamos a encontrar las reglamentaciones, que es donde más van a encontrar lo que van a encontrar en el texto. El texto de entrada habla de que, por ejemplo, las primeras transmisiones de radio se hicieron sin reglamentaciones. Eso marca toda una tendencia, y eso es lo que después vamos a conversar en el trabajo práctico. O sea, analizar cómo el Estado siempre viene corriendo de atrás a los medios de comunicación. Hola. O sea, ¿qué pasó, Mariano? ¿Me escuchás? ¿Hola? ¿Se escucha? Háganme una seña. Sí, se escucha. Pensé que se había cortado. ¿Qué pasó? No sé si yo, pero dejé de escucharte, Marcelo. ¿Dejaste de escucharme? Y fíjate porque el resto me escucha. Yo escucho bajito, desde el principio. Bueno, vamos a subirle el volumen. Ahora Y me sí. arrimo el micrófono un poco más. El Estado siempre vino por atrás de las cosas que venían haciendo los medios de comunicación. O sea, esto que fue la primer travesura que dio el puntapié inicial, después enseguida, al poquito tiempo, se fueron creando estaciones de radio. Fíjense que acá en el texto ya menciona que en la década del 20, en 1922, la asunción del presidente Marcelo T. de Alvear se transmitió por radio. O sea, en poquito tiempo, ahí están los nombres de las primeras estaciones de radio: Radio Sudamericana, Radio Cultura, Radio Casa América, Radio Gran Splendid. Fueron los primeros nombres de las primeras emisoras de radio que hubo en el país. Ya en 1923, alguien transmitió por teléfono la pelea de Firpo y Densey, que sucedió en Estados Unidos. Alguien lo transmitió por teléfono y alguien le arrimó un micrófono a ese teléfono y se escuchó por Radio Rivadavia. Radio Rivadavia es una de las más antiguas que tiene el país. Hace poco cumplió 80 años, o más, no sé cuánto tiene. Ya empezaron a haber emisoras de radio en el interior del país, en los centros grandes, en los lugares así como Rosario, en Mendoza, ahí lo menciona el texto. Y uno de los primeros titulares de radio fue Jaime Yankelevich. Jaime Yankelevich fue el primero en comprar y poner en marcha una radio comercial. Bueno, van a encontrar que al poquito tiempo apareció una reglamentación que intentó regular el trabajo de las radios y utilizaron la ley 750 y medio, fíjense que está arriba en el texto, que era una reglamentación que regulaba la actividad de los telégrafos, que era lo que había hasta el momento. Para comunicarse a grandes distancias se utilizaba el telégrafo. O sea, la primera reglamentación que tuvo la radio no tenía que ver con la radio. Eso marca una tendencia. Después, el Estado empezó a regular de acuerdo a la cantidad de potencia de transmisión. Eso es un dato que tienen todos los transmisores de radio, transmiten con una potencia determinada, esa potencia está regulada, no se puede transmitir con cualquier potencia. ¿Por qué? Porque tapás a las otras emisoras, inclusive las antenas deben estar en lugar
en un lugar determinado. Eso está reglamentado ahora, antes no sucedía. Y entonces había transmisiones de prueba que tapaban a las otras emisoras. Después, otra cosa que sucedió fue que cualquiera transmitía en cualquier frecuencia, y el espectro radioeléctrico, con el pasar de los años, empezó a tener distintas actividades. Por ejemplo, si ustedes algún día tienen la suerte de que les permiten entrar en la cabina del piloto de un avión, el avión se comunica con tierra en una frecuencia determinada, y no se puede interferir eso, porque estarían cometiendo un accidente. Entonces, empezó con el pasar de los años, empezó a regular la actividad. Por eso ahí dice, la primera convención internacional de radio marcó distintas pautas, 80, 40, 20, eso que menciona el texto tiene que ver con eso, con que se empezó a regular toda la actividad al poquito tiempo. Bueno, eso lo van a encontrar en el texto. Bueno, el Estado por primera vez determinó que el Palacio de Correo, que era el Palacio de Correo era un edificio que se inauguró a principios de la década del 20 y que en ese lugar estaba la Secretaría de Comunicaciones. Hasta hace unos años estuvo ahí la Secretaría de Comunicaciones, que se encargó de regular la actividad. Bueno, acá tienen una radio de la década del 30. ¿Es el actual, no es en el CCK ahora? ¿Ese era el correo antes? Claro, donde está el CCK. Esto es una radio de la década del 30. La diferencia que tiene es que esta radio ya tiene parlante, con lo cual cambió toda la actividad de la radio. Empezó a tener otra actividad la radio y empezó a tener otro desarrollo. ¿Por qué? Porque ya las personas se sentaban alrededor de la radio para poder empezar a escuchar los distintos programas. Bueno, algunas cosas importantes en la década del 30 para tener en cuenta. El golpe de Estado de 1930 se transmitió, la proclama de Uriburu se transmitió por radio. La radio ya tenía una centralidad muy importante. En muy poco tiempo hubo una cantidad de emisoras de radio increíble, crecía la cantidad de emisoras de radio de una manera increíble. Ya hay, fíjense, hacia 1939 hay 50 emisoras de radio en todo el país. Y aparecen las primeras reglamentaciones. Ahí hay una resolución de Correos y Telégrafos, la 31.585, que en el texto de Analía van a leer de qué se trataba, qué cosas tenía en cuenta. Se empezó por primera vez en 1932 a cobrar por las licencias de radio. O sea, el Estado te permitía transmitir durante las 24 horas del día, pero por un tiempo determinado. Y todas las licencias se renovaban el 31 de diciembre al finalizar el año, con la posibilidad de renovar, que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los graves problemas que tienen los medios de comunicación. Que las licencias al día de hoy no se renuevan. Y fueron casualmente un motivo de problema en el gobierno de Cristina. Y por algo Alberto tampoco lo está tratando hasta ahora, y por eso ciertos sectores de la comunicación ponen el grito en el cielo, están protestando porque Alberto no se hace cargo, pero meterse con los medios de comunicación es un problema grave. Entonces, ya en ese momento el Estado empezó a cobrar, y cobraba de acuerdo a la estación donde estaba ubicada, si era en Capital Federal o en provincia, cobraba un monto determinado que tiene que ver con una manera de reglamentar los trabajos. Propio de los golpes de Estado, una de las cosas que hacía la Secretaría de Comunicaciones era exigirle a las radios que le mandaran el guión de lo que se iba a decir a través de esos micrófonos para decirte si podías decirlo o no. Ese tipo de censura ya lo puso en marcha el primer golpe de Estado de la década del 30. Así que eso también es para tenerlo en cuenta. Salió con una reglamentación, o sea, había que mandar con 8 días de anticipación a la Secretaría de Comunicaciones para que te dieran la autorización para poder decir eso adelante de un micrófono. Y sobre el final de la década del 30,
la actividad había crecido tanto, había mucha cantidad de emisoras de radio que trabajaban de manera clandestina, por decirlo de alguna manera, que en 1938 el Estado formó una comisión investigadora que se encargó de investigar y ver qué cantidad de radios había y qué tipo de radios había, porque en muchos lugares las municipalidades o las gobernaciones tenían sus radios propias, y entonces ahí, si ustedes le prestan atención, del lado derecho dice medios privados, medios del Estado o sociedades mixtas. Eso es lo que hizo la comisión especial que se encargó de analizar la situación de las radios hacia finales de la década del 30. Bueno, ¿por qué no me pasa? Esto es una radio de la década del 40. ¿Qué tiene de diferente a la otra que vimos antes? El dial, que es ese vidrio que está marcado con rayitas, tiene varias bandas. O sea, esto de la repartida de frecuencias con otras actividades permitió que se pusiera en marcha algo que se conoce con el nombre de onda corta. Al día de hoy estoy hablando de cosas que ya muchos no las tienen en cuenta y que no se usan. Pero ¿qué pasa? La onda corta te permite escuchar emisoras de radio que están más lejos. Y muchos, hasta la década del 70, escuchábamos emisoras de radios que están en otros lugares del mundo. Por ejemplo, yo en la década del 70 escuchaba Radio Habana, Cuba, en directo, sintonizándolo con un aparato de radio, similar a este que vemos. Por ejemplo, Radio Moscú transmitía a las 7 de la tarde un programa que se escuchaba por onda corta. Y era un hecho revolucionario para muchos en la década del 70, mientras teníamos un gobierno militar que se encargó de matar miles de personas. Escuchar Radio Moscú era como más o menos creerse el Che Guevara. Jodido, Bueno, jodido. lo hacíamos, y bueno, en esta década empezaron los primeros aparatos de onda corta. Esa es la diferencia con respecto al resto. Bueno, la década del 40 permitió un desarrollo especial. Entre el 40 y 50 se conoce con el nombre de la época de oro de la radio. Ahí van a encontrar nombres de muchos actores y actrices que eran famosos en el cine y que terminaron siendo famosos en la radio. Tal es el caso de Evita, y el desarrollo que tuvo la radio, sobre todo en los sucesos que permitió que Perón llegara al poder. Imagínense que Evita y Perón se conocieron en una reunión en donde se recolectaba fondos por el terremoto de San Juan, que fue en la década del 40. Todo eso se transmitió por radio. Ahí van a encontrar del lado izquierdo algunas cosas particulares que tienen que ver con actores y actrices importantes de la radio, la llegada de otras radios importantes en el interior del país. La música empezó a tener un lugar muy importante en la radio. La mayoría de las radios tenían orquesta estable, orquesta que estaba en la radio y trabajaba todo el día para la radio. La gente iba a las radios a escuchar a esos músicos y participaba de las transmisiones. Imagínense que las transmisiones eran todas en vivo, no había nada grabado. Lo poco que había grabado estaba en discos de pasta, pero no había voces grabadas. O sea, los locutores estaban ahí paraditos, la radio tenía una forma de ser, esto que charlamos nosotros en las primeras clases, géneros y formatos. Bueno, los formatos eran muy estrictos, un locutor se equivocaba en una palabra y era posible que lo rajaran y perdiera su laburo porque era muy estricto, no se podía decir nada que estuviese fuera de lugar. Es parte esto lo digo para entender todo un proceso histórico, ¿no? Hoy vemos que cualquiera se sienta y hace un programa de radio, esto era totalmente distinto. Bueno, y algunas cosas para tener en cuenta. La creación de las cadenas de radio. ¿Qué significa esto? Una radio que transmite en Buenos Aires y en el interior la toma otra radio y retransmite esa transmisión. Esto dio lugar a lo que conocemos hoy como medios hegemónicos,
hace que un mismo dueño tenga todas las radios compradas del interior. Bueno, empezó siendo una cadena, lo tomaba y lo retransmitía. Después los dueños de las radios se adueñaron de las radios del interior del país. Eso durante mucho tiempo estuvo prohibido por reglamentación. Inclusive hasta la última ley que hizo el gobierno militar, que era la que reemplazó la ley de medios, eso también lo tenía prohibido. El Estado tenía prohibido las cadenas de radio. Bueno, en la década del 40 empezaron, y ahí están nombradas. LRA1, Radio El Mundo, LR3, Radio Belgrano, y LR4, Radio Splendid. Esto se está por cortar, volvemos a entrar con el mismo código de acceso, porque me dice ahí arriba que nos queda menos... Sí, menos de un minuto. ¿Qué significa LR? Bárbaro, bárbaro. Lo empiezo a explicar. Cada país tiene una identificación. Hay una letra que identifica el país. Y el resto son combinaciones para saber cosas que son interiores al país. ¿Sí? Entonces, la letra L indica que estamos en Argentina. La letra C y E es Chile. La letra P y indica que es Brasil. Estados Unidos tiene la letra N, la